mis queridos biocultores, pues vamos con este siguiente tema que a pesar de los detractores que tiene, por increíble que parezca, los tiene, donde se afirma que no tienen contenido antropológico, que están superados, e incluso en varias facultades de medicina se evita su enseñanza, pero sin embargo a mí me parece que su aportación y su importancia son innegables, y que ya en la práctica clínica se convierten en una herramienta, pues no solo con sentido ético, con sentido clínico, con sentido antropológico y sociológico, sino también de mucha utilidad para la atención no solo de los pacientes, sino de los dilemas y los conflictos bioéticos que se llegan a presentar. Así que pues vamos a ver algunos aspectos importantes sobre principios bioéticos. Muy bien, los principios bioéticos surgen del famosísimo informe Belmont, donde se reunieron científicos, filósofos, teólogos, eticistas. En ese entonces no había bioeticistas como tal, y crearon, o inspirándose, mejor dicho, en el informe Nuremberg, que fue el que se promulgó en 1948, posterior a los juicios de Nuremberg con respecto a la experimentación en seres humanos, surge el informe Belmont, que son una serie de directrices para regular la experimentación en seres humanos. De este informe, Buchan y Childress retoman la esencia del informe Belmont, que para fines prácticos es el resguardo y el respeto de la autonomía y la vulnerabilidad de sujetos sometidos a procesos de experimentación humana. Entonces toman esto, lo reformulan y en su obra Principios de Ética Biomédica plantean esto de los principios bioéticos ya con una intención de aplicación más clínica y no tanto en la situación de experimentación con humanos. Ahora bien, el principio es algo que no es un deber, no es una ley, no está sujeto a norma, sino es una guía. Es una guía que te orienta hacia lo correcto. Y esto nos remite a la dicotomía de lo correcto y lo bueno, donde lo correcto es la búsqueda del mayor bien posible. Y en cambio lo bueno es los motivos que te llevan a esa búsqueda. Entonces, aquí el principio es una guía hacia lo correcto y a través, o mejor dicho, orientándose en lo bueno. Entonces, ojo con esto porque a veces algunos piensan que los principios son una especie de ley o una especie de norma. No, están vinculados a cierto deber, a cierta situación ética. O sea, si los observas, estás en el camino de lo ético, pero entender que no son leyes absolutas, sino que son guías que orientan al pensamiento o al comportamiento o a la acción. Ahora, en medicina hay otra dicotomía que nos lleva a estas cuestiones y que se ligan con los principios, y es que hay siempre en las acciones hay un elemento objetivo y hay un elemento subjetivo. Entonces, los principios se ligan a los elementos subjetivos, porque en los elementos objetivos el médico pues se guía por parámetros científicos o conocimiento ya preestablecido o laboratorios o estudios, en fin, cosas que se pueden demostrar. En cambio, el elemento subjetivo es incluso relativo, porque cambia de persona a persona, dependiendo de creencias, estatus, religión, preferencias, en fin, o sea, otros elementos que incluso pueden ser muy volátiles y que no nos permiten de pronto establecer líneas de mucha certeza. Entonces aquí puede generarse un ambiente de incertidumbre, de conflicto, de choque, de dilema, porque el médico, la mayoría de las veces, elige sobre el objetivo.
En cambio, el paciente y la familia casi siempre eligen sobre lo subjetivo. Y hay un elemento que pues no es objetivo, pero que no depende de nadie, y es el económico. Y en los países subdesarrollados o apenas emergentes, pues este elemento se sobrepone. Entonces, de pronto, pues no es que uno no quiera hacer las cosas, sino no tiene uno dinero, ya sea para pagar y que se hagan esas cosas, o para comprar lo que se tenga que comprar, y obvio esto, pues también es un elemento que pesa. Ahora, los 5 principios no tienen jerarquía, aunque normalmente se empieza por el de autonomía, por razones obvias en el sentido de ser la primera línea educativa, es decir, lo primero es educar a la persona para que aprenda a expresar sus preferencias, sus creencias, sus decisiones. No necesariamente es el más importante. Todos los principios tienen la misma jerarquía, no hay uno que valga más que el otro. Y entonces, ¿cómo le hacemos para establecer en un caso concreto, donde a lo mejor se están expresando varios principios al mismo tiempo, cómo le hacemos para establecer cuál es al que más se le va a dar prioridad o sobre el cual van a girar las acciones? Bueno, para eso hay una herramienta que es filosófica, básicamente aristotélica, que es la prima facie. La prima facie significa primera observancia y es la herramienta metodológica mediante la cual nosotros ponderamos a los principios y decidimos, de todos los principios que se estén exponiendo en un solo caso, cuál prima facie se va a observar. Es decir, si tenemos un caso donde se están expresando o se están transgrediendo al mismo tiempo el principio de vulnerabilidad, el de autonomía, el de beneficencia, ¿cuál de estos prima facie se le va a atender? Es decir, ¿cuál en primera observancia se va o va a girar, alrededor de cuál van a girar las acciones o las recomendaciones? Bien, entonces, vamos a comenzar con el de autonomía. Les repito, no porque sea el más importante o haya jerarquía entre ellos, sino porque casi siempre por tradición se empieza con ese para enseñarle al individuo a expresar sus decisiones. Entonces, la autonomía hace alusión a esta capacidad que la persona va desarrollando para expresar sus decisiones, sus preferencias, sus elecciones. Estrictamente hablando es un ideal, porque no existe la autonomía así como en estado puro, o sea, como ese estado donde no hay ningún tipo de interferencia externa principalmente que te permita decidir libremente. No existe eso, o sea, siempre hay ahí una interferencia de alguna forma, o sea, no existe en estado puro, pero sí, por supuesto, significa que independientemente de estas interferencias, el objetivo principal es que la persona tenga una oportunidad de expresar. Es decir, de mínimo tener una opinión propia, decir yo quiero esto, yo no quiero esto, y después de ahí elegir entre las opciones que él tiene, cuál en su justo medio o en su juicio propio es lo más conveniente para él. Entonces, en este sentido de que no existe en estado puro, por lo menos se debe tener la intención, es decir, permitir que el otro se exprese. Ese es el requisito mínimo, porque si yo como médico me le impongo al paciente, o yo como familiar me le impongo al paciente, bueno, pues ya ahí de entrada estoy transgrediendo su derecho a expresarse en sentido de autonomía. Entonces estoy transgrediendo el principio de autonomía. Entonces lo primero es tener la intención de permitir que el otro se exprese. Luego, obvio, ofrecer información, porque si no las decisiones o las elecciones se pueden volver solo instintivas o intuitivas. Entonces ahí es ofrecer la suficiente información para que la persona pueda elegir con conocimiento de causa.
Y luego, lo que les decía, se convierte en un ideal al pretender que no haya ninguna influencia externa o alguna coacción. Desgraciadamente, las influencias externas siempre existen, pero lo que sí hay que tratar de evitar, hay que tratar de resguardar que no exista una coacción. Es decir, que no exista una amenaza de por medio, un condicionamiento extremo, en fin, una situación que para fines prácticos pues ya hace que la decisión no sea tan autónoma. Ahora, por otro lado, a nivel clínico, o sea, a nivel absolutamente clínico, se traduce en otorgar o negar permiso para alguna intervención médica. Ese es así como que el aterrizaje más práctico y más básico del principio de autonomía, cuando la persona otorga o niega permiso para alguna intervención médica. Y a veces ese otorgar o rechazar algo pues entra frontal o se convierte en un choque frontal, pues ya sea con la familia, ya sea con el médico. No es una cosa lineal, o sea, no es porque por el hecho de que la persona sea autónoma ya las cosas van a fluir. A veces, de pronto, el hecho de que la persona sea autónoma nos mete en más problemas de los que nosotros quisiéramos enfrentar. Ahora bien, en estos términos de cambio de paradigma, que es un concepto que van a escuchar mucho en bioética, el respeto a la autonomía, el estar insistiendo en que las personas tienen ese derecho de expresar sus preferencias, sus decisiones, etc., nos lleva a la ruptura de un modelo de ejercicio de la medicina que se llama paternalismo autócrata y que choca de forma frontal con este derecho a la autonomía de las personas. ¿Por qué? Porque el paternalismo autócrata, que estuvo vigente hasta la mitad del siglo XX, se caracterizaba por justo esto, donde el médico era la ley, donde solo lo que el médico decía valía y era el parámetro que guiaba las acciones, incluso por encima de lo que fuera, ya sea del conocimiento científico, de la autonomía de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. La única ley que valía y que se ejercía y que se obedecía a ultranza era precisamente el criterio médico, lo que el médico decía. Entonces, este modelo, esta forma de ejercer la medicina, se le conoció como paternalismo autócrata y que actualmente no solo está en desuso, sino cuidado porque hasta legalmente está penado. Precisamente por esto, porque en automático transgrede el derecho de autonomía de las personas. Sin embargo, sobre todo aquí en el ámbito latino, en esta parte del mundo, para los que son mexicanos y los que no son mexicanos seguramente lo entienden mejor, nuestras sociedades son un poco paternalistas, un poco, o mejor dicho, muy colectivas y un poco paternalistas. Y a veces son mucho paternalistas. Entonces, en este sentido, se promueve tampoco dejar al paciente solo, o sea, tampoco caer en este extremo, que ahí sí es muy de los países anglosajones, de pues yo tengo que respetar tu autonomía y ahí te quedas tú solito. No, sino aquí el punto es un término medio donde se habla de paternalismo justificado, es decir, yo tengo que permitir que tú te expreses, que tú decidas, pero te acompaño en tu decisión. No te dejo solo con tu decisión. No te dejo incluso solo con las consecuencias de esa decisión, aunque sean malas, aunque no sean las más adecuadas, en fin. Entonces, el paternalismo justificado hace alusión al hecho de acompañar al paciente aun cuando sus decisiones no nos parezcan las más adecuadas. Bien, entonces, en ese sentido, tampoco es una cosa de que la expresión de la autonomía sea tampoco a ultranza, o sea, donde finalmente el paciente acaba diciendo, pues yo quiero que se haga lo que a mí se me pegue la gana. No. Aquí hay una ley no escrita
pero que sí tiene su connotación, tanto ética como legal, en el sentido de que mi derecho a la autonomía empieza y termina en el sentido de no causar daño a terceros. Y por el otro lado, en que yo como paciente, aquí metiéndonos en el ámbito sanitario, puedo pedir todo lo que esté indicado, pero no lo que esté contraindicado y que incluso implique riesgos legales para mi médico. Entonces, o para mis familiares. Entonces, ahí es donde se establecen estas líneas de límites a la expresión de la autonomía a ultranza. Bien, pasando a otro principio, la no maleficencia, que es como que la más connotada, sobre todo porque quizás es el más antiguo. Esto empieza desde Hipócrates, el famoso primero no dañar. Entonces, esto sigue vigente hasta la fecha. Y actualmente se entiende que hay pues dos tipos de daños, los triviales, los que incluso no se pueden evitar por la misma naturaleza de la intervención, y los daños importantes. Pero el que en este sentido bioético más nos pesa, porque mayor implicación tiene, sobre todo legal, es la negligencia. La negligencia para fines prácticos es como la etiqueta universal mediante la cual se engloba la forma en que el médico acaba dañando al paciente. Y es una forma grave de causar daño porque explícitamente consiste en que sabiendo lo que se tiene que hacer, no se hace. Entonces, negligencia para fines prácticos significa no diligencia. Y en este sentido también consiste en no cumplir con el cuidado debido. Ahora, ¿qué es esto del cuidado debido? Bueno, es cuando un médico, un profesional de la salud, se compromete a ser diligente, es decir, a otorgar un cuidado que acaba siendo adecuado para la persona. ¿Cómo nosotros transgredimos esto? ¿Cómo nosotros podemos establecer que el médico no otorgó un cuidado debido? Primero, no otorgando información suficiente. Ojo con esto de información suficiente, lo vamos a ver en forma más extensa en consentimiento informado, pero ahorita simplemente fijen el concepto de información suficiente. No tener pericia. Ojo, cuando un médico no domina sus técnicas, cuando tiene impericia, en automático está vinculado también a negligencia. O puede acabar tipificándose como negligencia o considerarse que hubo negligencia en el sentido de que el daño sea extremadamente grave por impericia. ¿Por qué? Sobre todo porque la impericia no es así como rayo divino justiciero que cayó de la nada. No, normalmente un profesional de la salud que tiene impericia es porque es algo que viene arrastrando de mucho tiempo atrás y que simplemente el médico, la enfermera o el profesional de la salud de alguna forma ya sabe o sensa o alguien ya le advirtió que tiene impericia en una técnica específica y que él insiste en seguirla aplicando. Y entonces de pronto el daño puede ser gravísimo. Entonces, si él tiene conocimiento de que tiene una impericia y sigue insistiendo en ella y llega a causar un daño grave, entonces corre el riesgo de que se brinque a la etiqueta de negligencia, porque él ya sabe que tiene esa impericia. Por ejemplo, un urólogo que tiene impericia en ciertos aspectos técnicos, y una vez operó a un paciente que venía por un cálculo y el paciente salió del hospital sin una pierna, o sea, con una pierna amputada, porque hubo ahí una lesión exageradamente grave que acabó con una trombosis de la femoral y finalmente ocasionó la amputación de una pierna. Entonces ahí, por ejemplo, pues ya la impericia como que se rebasó demasiado y cayó en una auténtica negligencia. Y por el otro lado, ser diligente. Estos tres
son los elementos básicos que conforman el cuidado debido. Cuando nosotros los transgredimos, en automático se nos puede establecer una responsabilidad por negligencia. Ahora, para que nosotros entremos en esta situación de que estamos obligados al cuidado debido o que transgredimos el cuidado debido, primero debe haber una relación de compromiso entre paciente o sea, una relación médico-paciente. Si no existe esto, no estamos obligados. Entonces, eso de que en el pasillo nos pidieron una opinión y quizás nosotros dimos una opinión equivocada, no califica para esto. Que efectivamente se compruebe que el profesional de la salud incumplió con alguna de estas tres elementos previos. O sea, él no dio una información suficiente, el que efectivamente tiene impericia o que efectivamente no fue diligente. Que la otra parte, en verdad, tiene un daño. O sea, que realmente nosotros le causamos daño. Y que ese daño fue por incumplir alguno de estos criterios previos que ya mencionamos. Ojo, actualmente, como esto de la negligencia ya se ve que es difícil que los médicos realmente incurran en una negligencia verdadera, entonces ya le cambiaron y lo que ahorita está de forma preponderante es daño moral. Y aquí sí, ojo, porque aquí sí ya es una cosa más resbaladiza, donde el daño moral es más difícil de demostrar que no hay un daño real y cualquier cosa puede calificar como daño moral, pero esto fue porque la negligencia se tiene que demostrar que efectivamente hubo un daño. Y ahí era donde empezaban pues las dificultades para el aparentemente dañado. Entonces era muy raro demostrar una negligencia pura, real. Resultado, ahora cambió a daño moral. Y ahí sí la situación ya se nos complicó muchísimo. Entonces, en este sentido, simplemente hay que cuidar también el lenguaje. Acuérdense, ya términos que antes eran incluso sinónimo de certeza, como curación, va a quedar muy bien, se va a curar. Ojo, esto ya evítenlo porque los puede poner en mucho riesgo. Por otro lado, si ustedes no aceptan la relación médico-paciente o el paciente cambia de médico o ustedes se niegan a seguir tratando a un paciente por la razón que sea, en automático dejan de lado esta obligación de ser diligentes. Y entonces, independientemente de que lo que pase con el paciente, pues ustedes ya, aunque le pase algo muy malo, no están incurriendo en negligencia si ya antepusieron que la relación médico-paciente no existe. Ahora, hay dos tipos de dañar o dos mecanismos mediante los cuales se daña. Uno es de forma instrumentada, es decir, con la intervención médica, tecnocientífica que se haga, una cirugía, una canalización, una operación, en fin. Y la forma no instrumentada, que aquí es donde le encontraron cómo tipificar esto del daño moral. Cuando es por actitud, o por apatía, o por conducta, o por dolo, por lo que ustedes quieran. O sea, ya son elementos muy subjetivos que emanan de la propia forma de ser del profesional de la salud. Y que desgraciadamente a veces pues incurren en actitudes verdaderamente que ofenden, que insultan, que agreden, que violentan tanto a los pacientes como a la familia. Ahora hay otros elementos que también pueden generar un daño y que no precisamente tienen o están tan relacionados con la relación médico-paciente y que sin embargo tienen un peso y que no se consideran de pronto cuando nosotros hablamos de no maleficencia. A veces esto de no maleficencia se engarza de forma directa
a la situación de solo la relación médico-paciente, pero no, la relación médico-paciente tampoco es una cosa aislada, sino que está inmersa en todo un contexto institucional, social, familiar, etcétera, y esos elementos de contexto también tienen su peso que pueden causar daño sin que el médico o el paciente estén de una forma directa relacionado a la relación médico-paciente. Por ejemplo, lagunas en la legislación, donde no se contempla algo. Una cosa que, por ejemplo, no se contempla en la legislación es la negligencia familiar. O sea, cuando la familia es la que no le da sus medicamentos, no lo baña, no lo lleva a consultas, no está al pendiente. Se contempla esto de abandono de persona, pero no es una cosa de abandono, o sea, de abandono de paciente. Por ejemplo, que si no lo lleva a la consulta, se le puede afincar responsabilidad. En cambio, al médico, si no da una consulta y al paciente le pasa algo por no haber dado esa consulta, inmediatamente se le finca responsabilidad. Pero no existe la contraparte donde si el paciente no acude a su consulta o la familia no lo lleva a la consulta y le pasa algo, que también se les pudiera fincar responsabilidad. La propia negligencia del paciente, cuando igual por pura actitud, que a veces siempre se justifica o se está justificando de que si está en duelo, de que si está en fase de negación, pero pues también en la situación de que algún día tendría que salir de esa fase y asumir la responsabilidad de su autocuidado. Y un punto crucial que yo veo es, por ejemplo, que los pacientes y los familiares mienten, frecuentemente mienten. No quiero decir casi siempre, pero sí con muchísima frecuencia mienten sobre sus síntomas, sobre su tratamiento, sobre su dieta, en fin. A veces, por ejemplo, al médico que tienen enfrente le ocultan, le mienten que están con otro médico de la misma especialidad y a veces simplemente están solo confrontando opiniones o estar viendo que dicen, ah, sí, ya el otro me lo había dicho, o ah, sí, ya lo sabíamos. Entonces dice uno, bueno, entonces, ¿para qué estarme sacando otra información si tú ya la conoces, si ya la sabes? De pronto no son segundas opiniones, son quintas, sextas, séptimas opiniones. Entonces, estas cosas causan daño. A veces pueden causar un daño importante. A veces un médico de buena fe le puede estar dando un medicamento sin saber que el paciente está tomando otro medicamento que se contrapone con el primero o que puede traer reacciones adversas con el primero y a la mera hora el paciente causar un daño, o mejor dicho, se le causa un daño que pues estrictamente hablando la responsabilidad fue del propio paciente. En fin, y otras de pues mayor contexto donde causan un daño, sobre todo el mercantilismo médico, donde pareciera una guerra de a ver quién cobra más barato o a ver quién logra ganar al paciente a toda costa y que eventualmente también pues causa un daño. Ahora hay una cosa conceptual que me gustaría aquí recapitular, porque el punto crucial es esto de no dañar. Y ojo, porque de pronto es un concepto un poco tramposo a la luz de los nuevos conocimientos éticos. Y me refiero a no caer en estas concepciones absolutistas, porque de pronto se considera así de no dañar en un sentido absolutista, donde la intervención médica no debe causar ningún daño. Y esto es, hay una falacia interna ahí. ¿Por qué? Porque la intervención médica, hablando específicamente de la intervención instrumentada, siempre causa un daño, siempre. Es decir, el solo canalizar te causa un daño, o sea, te desgarra la piel, te causa un dolor, te causa una molestia, un moretón, una equimosis, en fin. Eso es un daño. O sea, una cirugía te causa un daño, ponerte un catéter te causa un daño, en fin. Pero el punto es, aquí el punto conceptual medular que rompe esta falacia es entender que ese daño no debe ser ni deliberado, ni malintencionado y mucho menos doloso,
Si no debe ser, no debe de tener estas características que lo convierten en un crimen, es decir, premeditado, con alevosía y con dolo. Ahí hay una línea que en el discurso no se matiza. ¿Por qué? Porque de pronto la gente dice, ¿me causó daño? Pues sí, porque ese daño está implícito en la intervención médica instrumentada sobre una piel que estaba íntegra previamente, sobre un órgano que estaba íntegro previamente, y que al intervenir, por supuesto que va a haber un daño implícito, pero que es un daño necesario para obtener un bien mayor. Entonces, ojo con estas líneas conceptuales, porque cuando nosotros decimos no dañar, así en sentido absolutista, se está cayendo en una falacia que no se cumple a nivel clínico. En cambio, el matiz entra cuando uno entiende que es un daño necesario para obtener un bien mayor. Entonces, una cosa es causar un daño cuyo objetivo es obtener un bien mayor, y otra cosa es causar un daño por elementos totalmente antiéticos, como puede ser esta cuestión de actitudes no éticas, es decir, que sea por actitud o por acciones deliberadas, dolosas, premeditadas y con objetivo que no es obtener un bien mayor, sino con el objetivo de ganar más dinero, de robar al paciente, en fin. Entonces aquí es donde entra esta línea conceptual, donde una tiene una falacia interna y la otra nos obliga a matizar en qué sentido hay un daño implícito en la acción humana, o en la acción médica en este caso. Y por otro lado, también aquí entra otra línea que rompe el paradigma, donde entender que antes, cuando digo antes me refiero en la mitad del siglo XX hacia atrás, el no hacer se consideraba un daño. Es decir, esta no intervención a ultranza se consideraba un daño. Entonces, lo correcto, lo bueno, se consideraba hacer a ultranza. Actualmente, ese hacer a ultranza se puede considerar algo incorrecto. Y actualmente lo correcto es poner límites. El no hacer también puede ser una forma de no causar daño. Entonces vean cómo el manejo conceptual del no dañar, del primero no dañar, va cambiando dependiendo de lo que uno entienda por no dañar. Entonces, ojo con esto, ojo con estos matices conceptuales y cómo el paradigma va evolucionando en el sentido ético que a la luz de la reflexión contemporánea se debe entender por no dañar. Ahora, otro principio, la beneficencia. Lo mismo, la primera interrogante es, ¿qué debemos entender actualmente por otorgar un bien? Y en este sentido, un poco matizando, reafirmando, mejor dicho, lo ya expresado, en que en el modelo positivista cartesiano mecanicista biologista que prevaleció hasta la mitad del siglo XX, hacer todo lo posible era lo correcto, era hacer el bien. Actualmente, no hacer puede significar otorgar un bien. Hacer significa hacer el bien. Y atender las preferencias, que era un elemento que antes no se tomaba en cuenta para nada, también significa hacer el bien. Hay dos tipos de beneficencia. La particular, que es cuando yo se la otorgo de forma directa al paciente, por ejemplo, una consulta, o una operación, o una información. Ahí es donde estamos tú a tú. O sea, yo te la otorgo de forma directa. Es una beneficencia directa. Y está la beneficencia general, donde la sociedad o el sistema sanitario otorgan el bien, ahora sí que sin mirar a quién. Por ejemplo, las campañas de vacunación. Ahí, o el poner a disposición de las personas de forma abierta, libre, accesible, por ejemplo, los condones o los métodos de anticoncepción.
Entonces, ahí es donde se otorga un bien a la sociedad, un bien general. La institución otorga un bien, valga la redundancia, sin mirar a quién, perdón. Entonces, construir hospitales, eso es otorgar un bien a la sociedad. Ya, si la gente los usa, no los usa, eso es materia aparte. Y por último, el principio que a mí en lo particular más me gusta, me gusta atenderlo más, y aunque curiosamente Buchan y Childrens lo incluyeron de forma tardía, fíjense, fue el último principio que incluyeron. De hecho, en la primera edición de Principios de Ética Biomédica no está. El principio de vulnerabilidad ya lo sacaron en la última edición del libro, creo que en la quinta edición del libro. Ahí fue donde ya lo metieron, y esto a raíz de la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética. Entonces, es que en los países anglosajones, pues de pronto les cuesta trabajo pensar en la vulnerabilidad, pero pues en el resto del mundo la vulnerabilidad sí es algo que pesa y pesa mucho. ¿A qué hace alusión la vulnerabilidad? Bueno, a esta sensación de integridad que tenemos cuando nos sentimos así como fuertes, íntegros, funcionales, con una cierta sensación de bienestar. Entonces ahí no nos sentimos vulnerables, es lo contrario a la vulnerabilidad. Pero cuando alguno de estos elementos se fragmenta y nos concientiza que nuestra integridad está o vulnerada o fragmentada o rota, es cuando se nos hace consciente, se nos concientizamos nuestra vulnerabilidad. Entonces la vulnerabilidad hace alusión a cualquier situación o cualquier elemento interno o externo que nos fragmenta, nos hace concientizar esta concepción de integridad fragmentada o violentada. Hay dos tipos de vulnerabilidad, la biológica y la antropológica. La biológica es la que hace alusión a lo que somos como mamíferos. Nosotros no tenemos ni la fuerza del elefante, ni la fuerza del león, ni el tamaño de la ballena. Entonces, tenemos cierta vulnerabilidad constitutiva. Si nos dejan desnudos, pues somos frágiles al frío, al calor, en fin. Nosotros necesitamos cubrirnos, cubrir nuestro cuerpo, estar en resguardo por esta vulnerabilidad constitutiva que tenemos. Y tenemos otro tipo de vulnerabilidad que es la adquirida, que esa ya depende de otros factores, algunos que dependen de nosotros, otros no, nuestro sexo, nuestra edad, nuestra ubicación geográfica, nuestro estatus económico, nuestro estatus educativo incluso, en fin. Entonces, esa es digamos, una vulnerabilidad mitad biológica, mitad cultural, que, repito, algunas cosas dependen de nosotros, otras no, pero que también no es lo mismo ser mujer en un país musulmán, que esté regido por los talibanes, por ejemplo, a ser mujer en una ciudad moderna, o el Distrito Federal, la Ciudad de México, Londres, en fin, y tener un estatus educativo alto. Entonces eso hace que se adquieran otros elementos de vulnerabilidad o no. Bien, y hay otros que les repito, ocupando el tema que nos centra aquí, que son los principios bioéticos, y es en alusión a la enfermedad. No es lo mismo tener una dermatitis crónica que un cáncer, o tener, no sé, una alopecia nerviosa o un colon irritable a SIDA. Entonces, la propia enfermedad como entidad vulnera al individuo en mayor o menor grado. Y entonces aquí se genera otra situación donde la propia enfermedad puede ser una fuente de vulnerabilidad, o la vulnerabilidad constitutiva, la que tenemos como seres humanos o como mamíferos, se agudiza por la enfermedad, o la enfermedad
perpetúa este estado de vulnerabilidad, no solo lo agudiza, sino lo hace, lo hiperexpresa, o al revés, nuestra vulnerabilidad constitutiva o cultural hace que se perpetúe la enfermedad. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tener SIDA aquí en México, con acceso a algún hospital de tercer nivel, que tener SIDA en África, por ejemplo, en alguna comunidad totalmente aislada. Entonces ahí estos elementos, tanto constitutivos como culturales, que vulneran nuestra situación, hacen que la enfermedad se exprese también de forma diferente o se perpetúe o se desarrolle de forma diferente. Y a mí me gusta más este principio, les decía, porque me parece que es más humano, nos humaniza más o nos hace concientizar más la condición humana. Y en este sentido, entender que antes de ser autónomos somos vulnerables. O sea, de hecho, algunas personas quizás nunca lleguen a desarrollar la capacidad de ser autónomos y sin embargo son vulnerables. Somos vulnerables desde el momento mismo en que somos concebidos. Todavía ni nacemos y ya somos vulnerables, y quizás todavía ni somos autónomos y mucho menos enfermos, pero ya somos vulnerables. Y esto hace, esta vulnerabilidad que tenemos ahí siempre latente, pues hace que cuando se nos expresa una enfermedad, pues desde ese momento empieza como un sufrimiento crónico, como una concientización de esta fragilidad constitutiva que tenemos, que nos hace sufrir, incluso antes de que la enfermedad llegue a etapas terminales, nos hace vernos en nuestra parte más frágil humana. Y ahí es entonces donde entran estos cuestionamientos de no abandonar cierta protección por parte del médico hacia el paciente, cierto paternalismo, pero ya no en este sentido de paternalismo autócrata, sino en este sentido de paternalismo justificado, es decir, acompañar al paciente entendiendo que está vulnerable por el puro hecho de estar enfermo. Pero aquí también entra un pleito que al menos su servidora siempre acaba en pleito en especial con miembros de la CONAMED, porque la CONAMED siempre estipula esto de que el paciente merece como una atención especial porque está más vulnerable. Y sí, efectivamente, la enfermedad los hace vulnerables, pero el médico no significa que no esté vulnerable, y de hecho hay médicos enfermos ejerciendo la profesión. Entonces aquí entra una noción también de extender este concepto o este principio de vulnerabilidad al profesional de la salud. Porque normalmente los principios bioéticos, de pronto el discurso se sesga un poco en privilegiar al paciente y a la familia. Y de pronto pareciera que solo ellos tienen como el derecho de la expresión a estos principios. Y no. Al menos, digo todos los principios, pero enfatizándolo ahorita en términos de vulnerabilidad, también está del otro lado del discurso y del otro lado de la moneda la vulnerabilidad del profesional de la salud, en su dimensión humana, ejerciendo una de las profesiones que actualmente la Organización Mundial de la Salud ya considera de alto riesgo, y que tiene nada menos que el segundo lugar a nivel mundial en índice de suicidio. Entonces es una profesión verdaderamente de alto riesgo. Entonces aquí tenemos el choque de ambas vulnerabilidades, donde tan importante una como la otra, y que tiene sus repercusiones en ambos actores. En el profesional de la salud, pues lo lleva a estas cuestiones de síndrome de transferencia, de burnout, de violencia intrahospitalaria, de enfermedad por este estrés extremo, continuo, de llegar a enfermarse, desarrollar diabetes, hipertensión, depresión crónica, suicidarse incluso, por estas presiones extremas a que de pronto es sometido en sus ámbitos laborales. Y por el otro lado, pues la forma en que también de pronto se expresa esta vulnerabilidad del paciente y de la familia, que no siempre es de forma fluida y no siempre es de forma grata.
Entonces de pronto también vemos que la expresan de forma violenta, estando irritables, negando posibilidades, negando diálogo, en fin. Y entonces, cuando estas dos vulnerabilidades chocan de forma violenta, de forma no dialogada, en medio de un conflicto, pues lo único que estamos viendo es a dos seres humanos, a dos personas, tratando de proteger su respectiva vulnerabilidad, quizás de la manera menos adecuada, pero vulnerabilidad al fin. Y entonces ahí, pues concientizar esto, porque a lo mejor la solución es resguardar ambas vulnerabilidades y quizás de esta forma los conflictos se resuelvan de mejor forma. Y en este mismo sentido, porque pues de pronto la violencia sí es muy, muy explícita. Y entonces yo a veces defiendo aquí un poco la situación porque digo, no, a ver, a veces los pacientes dicen, es que compréndanos, estamos desesperados, y yo lo entiendo, pero eso no va a que usted me grite, por mí tragas, para eso te alquilas, si no te gusta entonces vete. Entonces usted tiene derecho a estar desesperado, pero no a agredirme o a insultarme o a canalizar esa desesperación de esa forma. Ahora sí, como dicen, y a veces de pronto esta cuestión de que en aras de sus derechos humanos exigen, pues cosas que de pronto pues ya hasta se salen de toda posibilidad y ya no quieren un tratamiento médico, literal quieren milagros. Entonces, pues eso también entender que no. Que los pacientes y la familia, por supuesto, son seres humanos bajo una presión extraordinaria también, que tienen derecho a estar angustiados, desesperados, en fin, pero que eso no los exenta de sus obligaciones. Y una de ellas, estrictamente hablando, es entender que el que está enfrente también es otro ser humano. O sea, la bata al médico no le otorga una inmunidad a la condición humana, no porque tenga la bata se vuelve inmune a la vulnerabilidad que la condición humana otorga. Y entonces aquí, les repito, es un poco fragmentar esto que el discurso oficial siempre está ahí como que poniendo de forma preeminente, donde a veces se cae en este extremo de pretender que la familia y el paciente siempre son como que las víctimas por definición, y el profesional de la salud como el victimario por definición, y donde se pretende también que el profesional de la salud es inmune al daño. Les repito, como si la bata fuera así como una especie de coraza, donde no pasa nada, y pues no, no es verdad. Ahí es ni el familiar ni el paciente son inocentes por definición, ni el profesional de la salud es culpable por definición, y viceversa. Y otro punto que quizás ustedes nunca escuchen en un foro bioético, porque pues de pronto también se cae en esta cuestión de que el discurso bioético siempre debe de ser algo así como muy edulcorante, como muy políticamente correcto, y no, no, es todo lo contrario. El discurso bioético siempre debe de ser crítico, siempre debe tener un sentido crítico, es decir, y estar en el justo medio, donde se vea. Sentido crítico significa que se ve todo lo bueno que hay, todo lo que está bien, pero también se ve lo que está mal o lo que se está dejando de lado, y no se mete en el contexto del análisis o en la línea de análisis. Entonces aquí viene este pequeño detalle técnico que difícilmente se escucha en el discurso y que sin embargo tiene un peso muy fuerte en materia de autonomía, beneficencia, no maleficencia y vulnerabilidad. Y es el hecho de que las personas no dejan de ser lo que eran antes de la enfermedad, o no dejan de serlo por la enfermedad. Es decir, un asesino, cuando le da diabetes, sigue siendo un asesino.
Un ladrón, cuando le da hipertensión, sigue siendo un ladrón. Un violador, cuando le da insuficiencia renal, sigue siendo un violador. Si bien es cierto que la enfermedad en algunos casos suele ser un camino de aprendizaje, y hay una literatura extensa al respecto, y suele hacer que las personas reafirmen ciertos valores o cambien en sus conductas hacia una mejora, hacia volverse quizás personas más virtuosas o personas más responsables o personas más conscientes, también es un hecho que la mayoría de las personas no tienen esa capacidad de sublimarse o de autotrascenderse por la enfermedad o en el camino de atenderse de una enfermedad. Entonces, esto también, ojo, porque de pronto, les repito, este discurso de la victimización del paciente y de cómo otorgarle una inocencia por definición al paciente, y no es así. De ahí esta cuestión de, por ejemplo, los que por el lugar donde ejercen la profesión tienen que atender presos, personas que están en la cárcel para fines prácticos, que los llevan a los hospitales con esposas, no cometan el error de inocencia que yo en alguna ocasión cometí. Y estaba yo ahí muy pro bioética y entonces dije, no, quítele las esposas, hasta que uno de los custodios me dijo, doctora, cuidado, es una persona altamente peligrosa y si él tiene la oportunidad de poder escapar y utilizarla incluso a usted para poder hacerlo, lo va a hacer. Y entonces, bueno, pues ahí sí, uno tener cuidado y entender que la condición humana es condición humana. Y que la enfermedad no precisamente sublima a todas las personas. No niego la posibilidad y no niego los casos que se han sucedido así. Están demostrados, están ilustrados, etc. O sea, yo no niego eso. Pero no perder de vista el sentido crítico y entender que así como están estas personas excepcionales que se han autotrascendido a través de la enfermedad, también están todas estas personas que la enfermedad de pronto no solo no les quita lo que eran, sino a veces incluso se los agudiza de forma peligrosa y muy negativa. Ahora, otro punto en términos de vulnerabilidad. Y es el hecho también de que el discurso oficial, si ustedes lo escuchan, escuchen a cualquier funcionario público, a cualquier director, en fin, les repito, la misma CONAMED, privilegian como el hecho o establecen el hecho de que el paciente pareciera que es el único sujeto de interés para todo el sistema sanitario. Que atender sus necesidades, atender sus requerimientos, atender su vulnerabilidad, por supuesto, es lo único importante y la única razón de ser del sistema sanitario. Esto es un gran error en el constructo de la estructura del sistema sanitario. Porque en este sentido, cuando tú le dices al otro, tú eres lo más importante para mí, en automático, de forma implícita, le estás diciendo al que está del otro lado de la cara de la moneda, tú eres menos importante para mí. Entonces, cuando el sistema sanitario solo privilegia al paciente, en automático le está diciendo al profesional de la salud, tú no eres importante para mí, tú no mereces tanta atención. Y esto se conoce como discriminación negativa. Entonces, ¿quién es más importante en el sistema sanitario? Los dos. Tanto el paciente o usuario, como se le quiera decir, como el profesional de la salud. Tan importante atender las necesidades del paciente en materia de salud, en materia de enfermedad, en materia de vulnerabilidad, lo que sea, como atender las necesidades del profesional de la salud, también en materia de seguridad, en materia de sustento, en materia de desarrollo profesional. O sea, a lo mejor son necesidades diferentes, pero ambas necesidades, o mejor dicho, en sentido diferente, pero ambas necesidades, tan importante una
como importante la otra. Cuando el sistema de salud solo privilegia una de estas necesidades, no hay forma de negar que está discriminando al otro. Y entonces, esto nos crea o nos lleva a tener que establecer líneas educativas, por supuesto en materia de bioética y de derechos humanos, en donde se entienda que tan necesitado del sistema de salud el paciente, como necesitado del sistema de salud el profesional de la salud. Uno para atenderse y el otro para desarrollarse. Tan obligado el paciente a poner atención en su atención médica, como obligado el profesional de la salud a ofrecer esa atención con la mayor calidad que sea posible o que esté en sus manos. Y tan vulnerable uno como el otro. Entonces, en la medida en que desarrollemos estas líneas educativas y no caigamos en estas falacias de discursos edulcorantes que suenan muy bonito, pero que estrictamente hablando y viéndolo, les repito, con sentido muy crítico, son discriminadores, son discursos discriminadores. Entonces aquí es cuidar mucho esto de que la línea educativa bioética tiene que ser en igualdad para ambos actores. Para que de esta forma, pues la vulnerabilidad de todos sea cuidada. Entender que el hecho de ser vulnerables, ya sea por factor constitutivo, ya sea por factor cultural, secundario, ambas vulnerabilidades nos hace dependientes, somos seres sociales, dependemos de los otros, dependemos hasta del campesino que está ahí sembrando la papa, el frijol, en fin, para después nosotros poder comer. Entonces, cuando nosotros vivimos en sociedad, vivimos en sistemas colectivos, dependemos los unos de los otros. Y en materia de salud, tan dependiente el paciente de su médico, como el médico del paciente, pues hasta para ejercer la profesión, hasta para ganarse la vida. Si no hubiese enfermos, pues el médico como que tendría una utilidad un poco más relativa. Pero aquí el punto es entender que en sistema de salud todos somos dependientes de todos. El médico depende o necesita que sus pacientes entiendan, cooperen, sean asertivos, etc. Y el paciente necesita y depende de un médico diligente, profesional, asertivo también, empático, etc. Y entonces, si nos damos a la tarea de cuidar y proteger esta vulnerabilidad y prima facie ir privilegiando el principio bioético que las circunstancias obliguen a observar, entonces, pues, estaremos en buen camino. Muchísimas gracias, biocultores. Seguimos con la siguiente sesión y nos vemos en la interacción. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.